Bueno, buenas tardes a toda la comunidad trompetística, todo el equipo de trompetas de Chile. Les damos la bienvenida a nuestro inicio de ciclo de entrevista en el cual tendremos el honor de conversar con el gran trompetista chileno Ignacio Ferrera. Aquí lo tengo a mi lado, lo pueden ver. Podremos comenzar un poco, podremos conocer un poco más de su trayectoria profesional, sus anécdotas, su vida. Antes de comenzar, me gustaría también compartirles un poco de los objetivos de nuestro equipo, el cual busca generar un punto de encuentro, intercambio de información y también entregar las mejores herramientas posibles para facilitar la formación de nuevas generaciones de trompetistas a lo largo de todo nuestro país. También, uno de nuestros objetivos es promover, desarrollar y apoyar cualquier tipo de iniciativa que favorezca a nuestra comunidad de trompetas. Con esto, para generar la creación de nuevos públicos, necesitamos de ustedes en el tema de difusión en su comunidad y redes sociales. Una de nuestras metas es llegar a la mayoría de trompetistas que viven en nuestro país. Para conocerlo mejor, hemos hecho una encuesta tipo catastro en la cual recopilaremos la información para saber las necesidades y las opiniones de nuestra comunidad. Le dejamos nuevamente el link en nuestras redes sociales, que se lo pueden ver en Facebook. Está de más decir también que esta información está disponible para cualquier persona que las necesite. Bueno, para introducir a nuestro invitado de esta tarde tenemos el honor de conversar con Ignacio, quien es uno de los trompetistas más premiados de nuestro país y también embajador de nuestra cultura aquí también en Europa. Ganador de premios aquí en París, el concurso Selmer, el concurso Juan García Marín en Valencia, España, el Theo Charlier en Bruselas, Bélgica, y también finalista de los concursos para trompeta solista de la Orquesta de Cámara de París, Orquesta del Teatro de la Monnaie en Bruselas y la Orquesta de la Radio Francia. Con ustedes dejo a Ignacio Ferrera. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, Gracias por venir a esta primera entrevista de muchas que vamos a tener. Tengo la fortuna de estar dentro de este grupo, de esta asociación que estamos empezando y, y tengo la suerte de poder ser el primer entrevistado para que sigamos conociendo este grupo que queremos formar por muchos años. Gracias. Perfecto, compañero. Bueno, quiero partir preguntarte cómo conociste la trompeta y qué te cautivó eso cuando eres niño. ¿Cuál fue la cosa que te cautivó como al principio, al verla? No Bueno, sé. yo soy de La Serena, como muchos de ustedes saben, y comencé por el violín. Mi padre es violinista. Luego de eso estuve algunos años tocando percusión. Y luego en un curso exploratorio en un curso de iniciación de los instrumentos donde nos dan a conocer todo, cómo funciona la música, cómo los instrumentos, los distintos instrumentos que existen, conocí la trompeta y, y me di cuenta de la versatilidad que tiene nuestro instrumento y eso fue lo que más me cautivó de poder tocar. Eh, no solo la música clásica, que es lo que se nos enseñaba en la escuela, sino también la música popular, que fue principalmente lo que más me gustó en el primer minuto. Luego de eso, bueno, ya vino todo el desarrollo y uno va conociendo las distintas facetas que podemos abarcar y, y seguí con este instrumento y aquí estoy. Bueno, o sea, escuchándote, eh, me, me pregunto cómo fue tu infancia y al tener un padre que también es profesor de violín y estar en la misma escuela con él. O sea, desde niño tuviste ese acercamiento con la música. ¿Cómo fue eso en ti? Como desde niño lo viste, lo viviste, yendo a conciertos desde niño. Claro, tuve la fortuna de tener un papá músico que estuvo 10 años en la Orquesta Filarmónica de Santiago, por lo tanto me pude relacionar desde muy chico con la música. Luego nos fuimos a La Serena y
si bien cambiamos de ciudad, siempre estuve vinculado de una u otra manera en este camino. Bueno, después vino una etapa futbolera, me dediqué algunos años a eso y finalmente retomé la carrera de instrumentista, de intérprete. Bueno, cuando niño tú también tuviste un concurso de solista que te llevaron a la ciudad de Argentina, Córdoba. Cuéntanos un poco cómo lo viviste cuando eras niño, quién te llevó, cómo Bueno, fue tu preparación, cómo te sentiste en el momento, sí, ese con primer juego. concurso creo que fue el año 98 y mi profesor Sergio Fuentes, que es un gran profesor y una gran persona, un gran pedagogo, eh, a ver si bien en el momento no dimensionaba mucho qué era estar en un concurso, qué significaba, qué había detrás de todo eso, él se encargó de motivarme mucho, de prepararme, de guiarme por un camino adecuado para poder enfrentarme a eso, porque era, bueno, era ir a otro país. Yo era la primera vez que salía de Chile, el concurso fue en Córdoba, y era un concurso a nivel mundial, del cual quedamos solo 5 para esa instancia, porque había que mandar unas grabaciones. Y recuerdo que estaba en mi casa y justamente fui yo que contestó el teléfono cuando llamaron y resulta que había quedado para el concurso y fue bien impresionante ese momento. Y luego, bueno, fue una experiencia inolvidable, porque es la primera vez que pude participar en algo así. El profe Fuentes estuvo muy involucrado, me guió mucho, me preparó muy bien, recuerdo que me hacía tocar frente a otras personas. Después llegamos allá, me hacía una rutina de estudio, nos levantábamos muy temprano, trabajábamos la técnica, luego me escuchaba, caminábamos juntos, hablábamos mucho, me inculcó muchos valores como músico que hasta el día de hoy me acompañan. Em, Siempre recalcó el escuchar al resto, el aprender siempre de todo, y no siempre, no, no, no centrarse en las críticas negativas, sino más bien que todo se revirtiera como algo positivo para avanzar. Entonces fue una muy buena experiencia. La que yo ahora, sacando las conclusiones ya más viejo, puedo incluso darle más valor del que tuvo en ese momento, porque realmente hasta el día de hoy son enseñanzas que han estado conmigo siempre y que yo trato también de inculcárselas a mis alumnos, porque fue una muy buena experiencia. Sí. Perfecto, bueno. Ustedes con la orquesta, bueno, sinfónica de La Serena, la juvenil, tuvieron la primera gira de una orquesta chilena juvenil a Europa y tú viajaste con ellos igual. ¿Cuál fue tu impresión de ver por primera vez Europa, tocar acá, ver la iglesia, los teatros, Claro, fue tocar, caminar? otra gran experiencia que me tocó vivir estando en la escuela. Tuve la posibilidad de venir a esa gira. Hicimos conciertos en España, en Suecia, en Francia y en Bélgica. Wow. Y, y claro, nos preparamos un repertorio latinoamericano donde la trompeta se destaca mucho, así que había harto trabajo. Estábamos en una fila con otros 3 trompetistas, con Sergio Fuentes, que ahora está en La Serena. Está otro compañero, Ilich Salazar, y Felipe González. Así que nos preparamos mucho, nos juntamos, estábamos muy motivados. Eh, Todo resultó bien porque finalmente yo, después de esa gira, era mi último año en la escuela, después volvimos a Chile y, y tuvimos y tuvimos otra gira inmediatamente donde fuimos a Iquique, a un encuentro de bandas.
Así que ese fin de año para mí fue espectacular porque fui poco a clase y mucha música. Fue muy, muy entretenido todo ese fin de año sin tantos exámenes, sin tanta prueba, con los profesores que me dejaban pasar un poco las cosas. Sí. Y bueno, estar en Europa sin duda llena de emoción y de motivación a niños, sobre todo cuando que éramos niños en ese tiempo, teníamos 17 años, los más grandes. Así que claro, me motivó mucho para lo que vino después. Si bien el rato yo estaba muy metido con el deporte, eh, sí me motivó después cuando decidí seguir el camino de la trompeta. ¿Cuál fue tu mayor motivación en esta etapa desde que conociste la trompeta hasta que pasaste la educación media, la gira, más o menos en el colegio, cuando tocabas con tus compañeros? ¿Cuál era tu mayor motivación en la trompeta en ese minuto? ¿O lo veías Eh, diferente? en ese momento sí lo veía diferente, era algo más natural, no era algo para lo que necesitara, en realidad no que necesitara, no era algo en lo que me exigía demasiado. Yo tenía un camino al lado, entonces veía la trompeta más como algo divertido, algo para pasarlo bien. En ese tiempo ya empecé a tocar en altos grupos populares, hasta tocar, bueno, lo primero que toqué fue mariachi cuando tenía 14 años. Luego empecé a tocar un poco un grupo de cumbia, grupo de rock. Entonces, más que todo era esa mi motivación. Y claro, en la escuela se me da la posibilidad de poder tocar conciertos de solista. El profe Fuente siempre está motivándome para tocar. Entonces, más que todo era algo natural, algo que se daba, claro, con el pasar de los días, que no había tanto que pensar, tanto que estudiar como ahora. Bueno, entonces, ¿cuál fue tu motivación o tu gran elección para elegir la música y no el fútbol? Como ya estaba en la cantera de Coquimbo, ya tenía un recorrido, Bueno, sí, quizá porque te fuiste a Santiago, no sé. finalmente fue una especie de plan B, así que soy un agradecido que la vida me haya puesto esto en el camino porque finalmente, claro, esto me llena de todos los días. Soy muy feliz tocando, soy estudiando, pudiendo conocer gente, viajando por distintos países. Entonces, eh, claro. Llegando a Santiago, ¿qué fue lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que más te gustó al principio, como para quedarte allí un tiempo, para estudiar? ¿Qué es lo que más te gustó de la ciudad? No sé. Bueno, O llegar a seguías, o Santiago, seguías, o seguías con la mente, o sea, con tu sí, sí. mente en Serena, Claro, viajabas llegar a, harto. llegar a Santiago ese primer año fue un poco extraño porque también tuve la suerte bueno, ahí está el Alex, estaba Alex y Winston, en la orquesta juvenil, entonces ellos justo dejaron esos puestos y me tocó a mí concursar con otros compañeros, dentro de los que está también Rodrigo Arenas, que ustedes lo conocen. Y, bueno, tuve la fortuna también de quedar inmediatamente, entonces fue un poco extraño porque no era el camino que pretendía un poco de tiempo antes de que eso sucediera. Entonces, ese primer año fue un poco de adaptación a enamorarme nuevamente con el instrumento. Perfecto. ¿Y cómo fue como entrar a la Nacional Juvenil? Igual me estás contando cómo entraste. Pero ¿cómo fue tocar ahí? ¿Tocar en una orquesta más grande que La Serena? Mm. ¿Conocer gente de otras partes? Claro, ¿Cómo te...? nosotros en La Serena tenemos ese sistema de tres bandas y tres orquestas con distintos niveles. Entonces también se dio como un paso natural, no fue algo tan lejano. En ese tiempo además dirigía a José Luis Domínguez, que era hijo del director de Hugo Domínguez, el director de la Orquesta de La Serena. Entonces también fue algo bien, bien natural, bien espontáneo, ¿no?
Claro, cuando empezamos a tocar otro tipo de sinfonía un poco más exigente y empezamos a prepararnos con el profe Brown, Edward Brown, con el profe Eugene King, eh, de todas maneras se volvió un poco más exigente, un poco más duro en ese sentido, pero aún en esos tiempos yo mantenía ese espíritu un poco infantil en relación al instrumento y a toda la seriedad que hay que darle a nuestro estudio. ¿Qué significó para ti la visita de Eric? Porque eso yo creo que fue una, por lo menos para mí, y yo creo que para ti también, fue como un antes y un después para nosotros, que ver a un trompetista de ese nivel, verlo en vivo es una cosa súper impresionante, ¿no? ¿Qué significó para ti tenerlo ahí en ese minuto? Bueno, nosotros ya en Francia había estado Nelson, Claudio, Mauricio Castillo, Rodrigo ya llevaba un año Cristian Monreal y también. Cristian Monreal estuvo también en Francia y, y bueno, se dio la posibilidad que fue Eric y fue justo en el momento que yo estaba decidiendo, en realidad mi meta era irme a Cuba a estudiar trompeta y yo quería seguir con la trompeta popular, pero María, mi compañera, Rodrigo también, me motivaron para prepararme para la venida de Eric y, y se dio esa posibilidad, teníamos un quinteto de bronce en ese tiempo y justo en el periodo que vino Eric tuvimos un concierto en la Biblioteca Nacional y yo estaba preparando el concierto, el concertino Jolivet y, y por fortuna el profe fue, me escuchó, ahí conversó algo con, con Chili que está por ahí también y, y él se me acercó y me dijo que tenía posibilidades y venía a probar suerte a Francia, que fue lo que finalmente pasó y Eso fue lo que te motivó, yo creo. Esa conversación fue el... claro, fue un cambio Sí, absoluto porque yo pretendía seguir con la música popular, en ese rato estaba tocando con muchos grupos de rock, de cumbia y, y mi objetivo apuntaba hacia allá, pero finalmente tomé la opción porque estaba esa posibilidad y, y- y creo que el trabajo de la técnica de la trompeta es uno, por lo tanto podía tomar los dos caminos si quería. No iba a hacer cerrarme solo en un solo estilo de música. claro, eso yo como englobarlo, que eso fue la motivación que te llevó a elegir a Francia como tu destino, yo creo. Eric, que estuviera allí, que te conversara, verlo, escucharlo, Claro, era y que te dijera, bueno, o sea, puedes venir acá, sí, tengo estos conservatorios. sin duda, fue Sí, la primera vez que tuve la posibilidad bueno, muchos de nosotros de escuchar un trompetista de elite, porque si bien nosotros en Chile tenemos muchos trompetistas buenísimos y mucho buen material, lo sabemos, ya hay músicos consagrados, nuestros músicos de la orquesta filarmónica, de la orquesta sinfónica, de la orquesta de concert, la orquesta de cámara, son trompetistas que marcan un nivel en Chile, pero sin duda Eric es una estrella mundial de la trompeta, entonces tener la posibilidad de escucharlo, muchos de ustedes se acuerdan cuando tocó el Carnaval de Venecia y nos dijo que no lo había tocado en años, y para nosotros fue asombroso escucharlo, y bueno, tener la posibilidad después de relacionarnos con él, no sé si se acuerdan de nuestro partido de fútbol, cuando casi uno por ahí le quiebra la mano, así que, claro, fue muy motivante a poder haber conversado con él y que me hablara de la forma en que me habló. Me motivó sí. mucho. Verlo humano en realidad, verlo cercano, eso es súper motivante y ver que también hace las mismas cosas que nosotros, solo que está en otro nivel, Claro, está en otro bueno, nivel otra, otra pero historia. su relación humana con la gente va más allá de la relación profesor-alumno. Él se Sí, involucra realmente en lo que nos pasa. Entonces, y no solo
con franceses o con europeos, sino que con nosotros, con sudamericanos, con con asiáticos, asiático. con, bueno, eh, gente de distintos lugares del planeta. Entonces, verlos relacionarse de esa manera, hablar distintos idiomas, de todas maneras que me motivó mucho para seguir acá finalmente, porque viene ese periodo en el que estamos aquí, llegamos, a veces hay un primer año que es un poco complicado, que no todo es tan fácil, hay que firmarse del aspecto económico, emocional, dejar la familia. Entrar al Entonces, claro, sistema, entrar en este sistema que es bien competitivo y él está siempre detrás motivando, empujando, ayudando. ayudando, siempre haciéndose partícipe, qué está faltando, qué te pasa, cómo está tu ánimo. Sí. Bueno, yo en ese tiempo trabajé en un rato en, en la construcción, entonces él nos ponía apoyo y a mí me decía el pintor. Entonces, como era, en Chile me había visto jugar fútbol, y me decía Zidane el pintor. Entonces, esas cosas provocaban cercanía Sí. y dan ganas de seguir trabajando con él. Sí, yo tuve la suerte de tener clases con él en el conservatorio y prácticamente lo tenía 2 horas en la mañana, un día miércoles, y solo. Y era súper bonito porque conversábamos cosas, yo le escribía música, íbamos a comer juntos, Claro. pasábamos harto tiempo juntos y una persona increíble, con Bueno, y tuve la mucho suerte cariño. también en ese periodo de estar con Rodrigo, que también me ayudó mucho porque éramos muy amigos y nos apoyamos, entonces logramos esa conexión, no solo en la parte de la trompeta, sino también de amistad, que es fundamental cuando uno está acá. Ahí estoy viendo a Javier, que está aquí ahora, Javierito, está Miguel, hijo de Chili, por acá viene también José Olivares, bueno, Cristóbal, que pasó por aquí también a un concurso, que le fue muy bien, y no sé, uno sabe que teniendo amigos es más fácil, se aliviana un poco el camino claro. de... ¿Me podrías contar un poco de cómo fueron tus primeras clases con Eric? ¿Cómo fue ese primer acercamiento, ver a los otros compañeros de las otras nacionalidades, ver la forma que hace las clases, que es súper particular, y es un modo francés también de hacerlo? ¿Cómo fue eso para ti? ¿No? Bueno, yo personalmente estudié nada de francés, entonces llegué sin hablar nada, y tenemos la suerte de que Eric habla español muy bien. Entonces eso nos ayudó mucho a la relación con los demás, porque él era una especie de nexo entre nosotros y el resto. Y, pero también afortunadamente él en ese periodo conmigo no se centró tanto en el aspecto técnico de la trompeta, se centró más en trabajar la música. Entonces para ese aspecto él es muy abierto de mente y deja interpretar dando pequeños tips para que la música esté un poco más dentro del estilo, siempre pensando como solista, porque ya como músico de orquesta los trabajos son diferentes, pero como solista, que era lo que estábamos buscando y es para el aspecto en el que mejor se maneja él, eh, fue un gran cambio, sobre todo a nivel de expresividad. Hablando de este cambio, ¿qué, qué podríamos decir de la trompeta francesa con diferencia de la manera de tocar en otros países? ¿Cómo es la trompeta francesa? Si lo podríamos clasificar o decir, ¿cómo, Bueno, cómo es la escuela francesa, por decirlo así? nosotros todos ya conocemos que hay algunas escuelas en el mundo, no sé, la escuela francesa, la escuela alemana, la escuela americana, la escuela cubana en lo popular, eh, los venezolanos que tienen una manera bien particular de tocar que han ido agregando. Nosotros también podríamos incluirnos, ¿por qué no? En algún, sí, con el paso del tiempo, yo creo que hay muchísimo material, buenos trompetistas, buenos futuros trompetistas en Chile. Eh, la trompeta francesa se caracteriza para mí sobre todo en la fineza del instrumento. No es algo, no es una trompeta que vaya a explotar ni que vaya a ser
demasiado extrovertida, es algo más íntimo, algo más técnico. Hay un trabajo de fondo de muchos años, de mucha construcción de ese aspecto técnico, innovación en los instrumentos, el periodo de Maurice André, antes ya en el periodo de Alban, que creó ese gran método que todos usamos y que nos sirve a todos en los distintos estilos que podemos seguir. Eh, Bueno, entonces, es la herencia del cornet en realidad. claro. La música de Bueno, cámara. luego que vino la trompeta en do también, que son ellos los Sí. creadores. Entonces, la trompeta francesa para mí es eso, más que todo la fineza del instrumento. Y La la trompeta, elegancia, la el estilo. elegancia, claro, exacto. Bueno, la trompeta piccolo, que es un instrumento técnicamente difícil de tocar. Tenemos a grandes trompetistas como Maurice André, está, bueno, el mismo Eric Aubier, Guy Touron, Thierry Cons, grandes, bueno, Exponentes, claro. claro. Entonces, bueno, y hay algunos que se me escapan que son también, que marcaron una época Sí. aquí y que hasta el día de hoy se sigue trabajando con sus enseñanzas y con sus métodos. Y también hay varios maestros que pasan por abajo, que son grandes formadores, pero en realidad no son grandes solistas, sino que Mm. son grandes formadores, personas que realmente tienen la técnica, pero se dedican a la enseñanza. Hay muchos profesores que pasan acá, que están en conservatorios más pequeños, que no son el Conservatorio Nacional de París o el de Lyon, Mm. sino que están en conservatorios mucho más pequeños, pero sacan alumnos muy, muy buenos, una Claro, técnica. sobre todo ahora que se está dando mucho eso, que ya no son solo los conservatorios nacionales, que esto es como una pirámide. Entonces están los conservatorios municipales, los conservatorios regionales, y se aspira a llegar a los dos conservatorios nacionales que son Lyon y París. París. Pero ahora hay demasiados trompetistas muy, muy buenos, de mucha calidad. Por lo tanto, ya no está tan centralizado. Uno puede buscar un profesor en distintos lados y de mucha calidad, con- con los cuales uno puede desarrollar un muy buen trabajo, no solo musical, también técnico. O en realidad no solo técnico, también musical. Porque la técnica siempre la vamos a trabajar. Ahora el aspecto musical es el que a veces dejamos un poco de lado y que nos olvidamos. Perfecto. Bueno, conversando un poco ahora, pasando a otro tema, ¿cuáles fueron tus experiencias como solista? Los concursos de solista, los concursos de orquesta, ¿cómo tuviste experiencias buenas, tuviste experiencias malas, Em, anécdotas? bueno, el comienzo, cuando llegué a Francia, podríamos decir que se dio relativamente, siguió con la misma naturalidad que traía en mi caso, seguí con la misma naturalidad que venía con lo que venía de Chile. Por lo tanto, esos primeros concursos, recuerdo el primer concurso que me aceptaron para orquesta, después de haber pasado muy buenos exámenes acá, tuve la suerte que me fue muy bien en los exámenes y, me aceptaron por un concurso para primer trompeta en la orquesta de la Suisse Romande en Ginebra. Y fui con muchas expectativas, porque no aceptaban a todos, aceptaban por currículum. Acá en Francia se da algo que todos pueden ir a participar a todos los concursos, pero no pasa así en todos los países. Entonces hay una selección y yo tuve la suerte que me aceptaran, no sé por qué, pero porque habían otros compañeros con mismo currículum que no aceptaron. Pero bueno, fui con mucha expectativa y ahí pasé mi primer percance porque alcancé a tocar un minuto y me dijeron chao. Entonces eso fue igual un poco sorprendente porque no entendía, era ese primer concurso y no sabía qué había pasado, no sabía en qué había fallado, se había tocado como tocaba normalmente, pero luego de eso ya comprendí que había un trabajo que se hace en un conservatorio y está luego el trabajo más profesional para aspirar a tocar en una orquesta de élite, que son trompetistas de mucho renombre, sobre todo dependiendo de qué orquesta. Hay muchas orquestas, pero hay algunas orquestas de mucho renombre, como esa orquesta, en la que finalmente quedó un gran trompetista francés y claro,
un golpe duro en eso. Estuve como un mes que solo pensaba qué hice mal, no entendía, pero bueno, ya con el pasar del tiempo me doy cuenta que probablemente fallé en cosas evidentes para el resto, para el jurado, ¿no? Para mí no en ese momento, pero para el jurado sí. Sí. Como para los colegas que van a elegir un colega. ¿Sí? Claro, al final, ¿Cuál no es sé. la preparación que tienes antes de tocar un concierto de solista y la preparación, la diferencia que hay entre un concurso de orquesta? ¿Cuáles son más o menos la diferencia? Si quieres clasificar, hablar primero de uno, después hablar primero del otro. Bueno, en mi caso yo prefiero, a mí me gusta más los concursos, porque he participado en los dos, en los dos ámbitos, en los concursos de orquesta y de solista, y en la música, en los concursos como solista hay más libertad, porque uno puede ir a mostrarse tal cual como uno es. Evidentemente hay que trabajar mucho la técnica, hay que hay que preocuparse mucho de esos pequeños detalles técnicos, la rapidez, el tiempo en el que uno va a tocar, pero finalmente en general es más expresarse y mostrar lo que uno siente, lo que uno es. Por lo tanto, hay el juicio para llegar más lejos es ese, porque cuando uno pasa un tour, primer tour hay mucha gente, un segundo tour ya solo quedan algunos y ya en la final quedan realmente los mejores. Entonces, eh, en ese momento es donde se decide realmente quién cautiva más, no necesariamente quién se equivoca, quién se pilla por aquí, quién es más vistoso, no. Finalmente es el aspecto musical, el aspecto ¿Quién cautiva? de entrega. Y en la música, en los concursos de orquesta es un camino un poco más duro, pienso yo, porque es algo más estricto, más cuadrado. Hay que posicionarse en el país en el que uno va a concursar, hay que escuchar la orquesta de la que uno va a tocar, hay que conocer a los trompetistas, hay que, hay que informarse, porque finalmente no solo el hecho de ir y tocar, sino también es moverse dentro de la cultura del lugar donde va a participar, porque al final estar en orquesta es tocar en conjunto, es tocar en ensamble, son los colegas que va a ver durante el resto de tu vida Sí. probablemente. Entonces, es un trabajo un poco más complicado en todos esos aspectos. Bueno, y también el aspecto técnico de la trompeta, porque tenemos que pasar un gran concurso, muchas veces solo en un día, en el que tenemos que usar distintos instrumentos, pasar de la trompeta piccolo a la trompeta paleta, Sí, a ¿no? la trompeta si bemol, el cornet, el flugelhorn. Entonces, principalmente yo creo que la diferencia es esa, la libertad que da uno y lo cuadrado que es la orquesta. Claro. Sí. Manejar los estilos musicales. Mucha Cada diferencia de compositor estilo. tiene una Sí. diferencia con el otro. Claro, y una diferencia importante también es que desde un primer minuto uno tiene que tener muy claro esa diferencia de estilo. Uno puede ir a tocar un Mahler como vamos a tocar Beethoven o O Stravinsky. como Stravinsky. Tenemos que trabajar mucho el staccato, la flexibilidad, todos los aspectos técnicos que se necesitan para poder interpretar la obra. No así en los concursos de música, en los concursos de solista, que uno va y finalmente es qué tanto toca el corazón de los que te están escuchando. Bueno, yo puedo contarles que, bueno, Ignacio ha tocado en la orquesta de la Radio Francia, que es como tocar en la Filarmónica de Santiago, en Chile, una de las orquestas que es súper importante acá, con un nivel súper, súper alto. Y ya quiero ir con una pregunta que ¿cuál es tu mentalidad al haberte sentado como primer trompeta en una orquesta como esa? ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu enfoque para liderar, o sea, una fila de bronce así? Bueno,
la primera vez que toqué ahí recibí el llamado cuando estaba en Chile. Fui el 2018 a Chile y recibí ese llamado y me sorprendió, pero claro, me tomó muy de sorpresa porque era mi primer concierto con ellos y me llamaban para tocar de primer trompeta en un concierto. Bueno, esos conciertos siempre los pasan por la radio y muchas veces son televisados. Y sí me puse muy nervioso, pero también siempre teniendo en cuenta que es el camino que he querido seguir, para lo que siempre me he preparado. Y entonces me enfoqué, trabajé muy bien la partitura, me junté con los colegas, hicimos un par de ensayos nosotros. Bueno, luego ya sentirme parte de la orquesta, porque eso también es un aspecto difícil, ¿no? Uno llega a un conjunto y muchas veces uno se siente aislado porque muchas veces nos pasa que somos invitados, pero hay que tener esa reacción rápida para sentirnos parte del ensamble y meternos en su sonido y incorporarnos musicalmente y claro, y a nivel del sonido general de la orquesta. Hablando, Entonces, sí, sí tuve esa preparación previa de concentrarme mucho, sentarme, escuchar. Bueno, el primer trompeta de la orquesta de Radio Francia se llama Alexandre Batty y es un gran trompetista, ha ganado muchos concursos acá. Es un tipo muy exigente, muy exigente. Ahora es profesor del Conservatorio Nacional de París y fue alumno de Eric. Eh, También por ese aspecto fue un poco, no difícil, pero extraño tener la responsabilidad de reemplazarlo a él. Afortunadamente me fue muy bien, hicimos la primera sinfonía de Sibelius, e hicimos un concierto de piano de Debussy, con algunos solos de trompeta, unas partes muy importantes, lo mismo la sinfonía, así que afortunadamente pude salir airoso y fue una gran experiencia. hablando de tu experiencia de primer trompeta, cuál es la filosofía o el trabajo del primer trompeta como un jefe de fila de trompetas y también un líder de los bronces? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es tu pensamiento de eso? Bueno, ahora en este momento yo estoy tocando en una orquesta que se llama Orquesta de la Ópera de Limoges, en una ciudad que queda como a 5 horas de París, 4 horas de París. Y bueno, este ya va a ser mi segundo año. Y es la primera vez porque si bien muchas veces he tenido la suerte de tocar con la radio, de primer trompeta, con la Ópera de París, en la Orquesta de Cámara, estuve mucho tiempo también como primer trompeta. eh, pero ahora es la primera vez que me toca tener este trabajo estable como con esa responsabilidad. Y, y el primer trompeta para mí es la persona que tiene que ser el líder de toda la sección de bronce de una orquesta. Por lo tanto, si bien humildemente, siempre escuchando al resto, hay que imponer Imponer puede sonar un poco fuerte, pero creo que sí, hay que imponer una manera, un sonido que quiere que se enfoque la fila de bronce. Eso ha sido principalmente el trabajo que yo me he dedicado a hacer en este año, porque ya es una orquesta que funciona hace mucho y todo el resto de los bronces llevan mucho tiempo ahí. Ahora también hay gente joven, entonces eso me ayuda eh, a tener más cercanía y que no se note tanto esa diferencia. Antes había otro trompetista que tengo entendido que fue un poco complicado, sobre todo en sus últimos años, y entonces tener esa responsabilidad efectivamente fue algo que tuve, porque bueno, yo tampoco soy un tipo de personalidad muy fuerte, pero ahora he tenido que trabajar en ese aspecto y creo que
ha resultado muy bien. Hemos tenido muchos conciertos ahora en los que hemos ganado un muy buen nivel. Estamos haciendo harta música de cámara, hartos tríos, harto quinteto, ensamble también de bronce. eh, y poco a poco vamos ganando una homogeneidad en la manera de tocar cada uno. Mi compañero trompetista también, afortunadamente, fue alumno de Eric también, por lo tanto ya teníamos esa cercanía, nunca habíamos hablado, pero ya sabíamos quién era el otro, por lo tanto se nos dio más fácil el trabajo. Bueno, tenían cosas en común. Eso es Sí. importante. Bueno, Cristian Muñoz nos mandó una pregunta que igual viene con esta pregunta, la que te voy a hacer ahora. Si nos podrías hablar de los diferentes estilos musicales y la versatilidad de la trompeta en realidad. Cristian Muñoz nos puso en el chat si podemos contar tu experiencia en una orquesta con una trompeta barroca. ¿Tú tuviste la oportunidad de tocar en un concierto con una trompeta barroca? Bueno, Cuando fuiste... sí. Bueno, la primera vez que tuve que tocar trompeta barroca, yo nunca había tocado y nunca la he trabajado, la verdad. Eh, yo llegué a la final de la Orquesta de Cámara de París y en la final había que tocar trompeta barroca. Y, y un poco desordenado, nunca la tomé, pero cuando llegué a la final fueron dos tours en un mismo día y la final fue al día siguiente. Por lo tanto yo avancé cuando dieron el resultado, lo esperaba, pero no había tomado el peso que había que tocar esa trompeta. Por lo tanto, inmediatamente llamé a un amigo que me la prestó y ese día en la noche toqué la trompeta y, y al otro día pude ir a hacer el concurso que estuvo muy bien. Se dio muy bien porque no hay una gran diferencia. Bueno, luego hay que trabajar más los estilos, pero lo que estábamos tocando, no recuerdo bien que nos pidieron un par de obras, no recuerdo bien qué obras eran. Finalmente ese concurso quedó desierto, pero porque llegamos solo dos a esa final, pero dejaron desierto el concurso y pero a mí me siguieron llamando durante todo el año. Y en un momento teníamos que tocar una sinfonía de Mozart y, y teníamos que tocar la séptima de Beethoven. Y para la sinfonía de Mozart, el día del primer ensayo, teníamos solo 2 días de ensayo. Y teníamos el concierto en el Teatro de Champs-Élysées. Y después del primer ensayo, el director nos pidió por favor que tocáramos con la trompeta barroca. Y a mí eso me sorprendió porque después de ese concurso yo tampoco volví a agarrar la trompeta barroca. Eh, entonces me la prestaron ahí porque la orquesta de cámara tiene la trompeta, me la prestaron y tuve que prepararme para el día siguiente. Y me fue muy bien en el ensayo que tuvimos, pero luego vino el ensayo general, que era el mismo día del concierto en la mañana, y no toqué nada. Toqué la mitad de las notas. Y la mitad de las notas mal. Entonces teníamos ese concierto y para mí lo principal era la séptima de Beethoven que teníamos que tocar. Y porque, claro, el concierto de Mozart era muy simple si lo tocaba con la trompeta en do. Pero cuando me cambiaba a la trompeta barroca se volvió mucho más complicado. Entonces se invirtieron los papeles y finalmente puse más atención a tocar el concierto que la sinfonía. Y luego de ese ensayo que había sido horrible para mí, me fui a la casa, no pesqué la trompeta, pero sí medité mucho, canté mucho la partitura, dormí un poco, eh, hice unos ejercicios de relajación y afortunadamente el concierto salió muy bien. Pude tocar muy, muy correctamente, sin errores, y finalmente la sinfonía después fue un regalo, era un descanso después de la sinfonía. La séptima Beethoven fue como Todos vacaciones, estar de vacaciones. Así que se pasó muy bien. Pero la verdad es que la trompeta barroca no la he trabajado mucho. Afortunadamente tengo esa experiencia en la que lo pude lograr, pero sin duda es un instrumento que hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo. Hay grandes exponentes de la música
de la música barroca, trompetistas, grandes intérpretes, entonces no, es algo como todos los instrumentos no se puede mirar a huevo. Claro. Bueno, queremos abrir ahora algunas preguntas si alguien quiere. Ahora hacer una pregunta a Ignacio. No sé quién querrá. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias a todos. Es un gran Podríamos honor saludar, y placer verlo a todos ustedes. podríamos saludar al profesor Urbina, profesor Javier Contreras, profesor Luis Campuzano, Cristian Monreal. Muchas gracias. Profesor Ignacio Muñoz, Cristian Muñoz Luza, el maestro Sergio Antonio Fuentes, Michael Araneda, Cristóbal, Miguel Muñoz. Pablo ¿Quién Macías. levantó? Profe Javier Contreras. Él quiere. Hola Ignacio, bueno, primero que nada felicitarte por tu carrera, siempre es un orgullo tener chilenos que estén haciendo ese nivel de presentación o ese nivel de profesionalismo que has estado haciendo allá, así que primero que nada mis felicitaciones por eso. Una de las cosas que te quería preguntar, porque tú has estado en muchos concursos, ¿cuál es la rutina previa tuya para prepararse a cada uno de los concursos, sabiendo que hay que cambiar, hay que tocar distintas trompetas, se vienen corriendo las horas, viene el día antes, justo el día? ¿Cómo tú puedes describir quizás la semana antes de la preparación a un concurso? Porque muchos de los jóvenes que siempre van a estar presentándose a concursos. Así me gustaría que compartieras cómo es tu forma de prepararte para eso. Saludos y felicitaciones. Hola, Gracias. profe, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Un gusto verlo. Sí, bueno, primero, a ver, cuando yo comencé a hacer los concursos, como les contaba al comienzo, era algo bien natural porque venía de las clases de conservatorio y, y no, creo que las primeras veces no le tomé tanto el peso como correspondía a participar en un concurso. Con el paso de los tiempos me fui dando cuenta, sobre todo ya después, no, pensando más en los concursos de orquesta, me fui dando cuenta, hablando ya, conociendo otras personas, otros trompetistas que estaban hace tiempo en ese circuito y que ya habían logrado llegar a tener un buen puesto en alguna orquesta, que es un trabajo muy, muy serio, muy riguroso. Por lo tanto, con el tiempo, bueno, al comienzo creo que las primeras veces yo me preparaba normalmente como estudiaba habitualmente. Luego, con el paso de los años, ahora comienzo a prepararme antes. Los concursos generalmente están avisados con 2 o 3 meses de anticipación. Y hay algunos también que se van corriendo de boca en boca y que uno sabe que van a venir en algún momento y generalmente los repertorios son los mismos. Por lo tanto, comienzo a prepararme 2 o 3 meses antes para un concurso. Para mí la rutina a la rutina de calentamiento no me centro mucho en la rutina de calentamiento porque trato de mantenerme lo más fresco posible para enfrentar las distintas obras, porque vienen los cambios de trompeta, a veces pasamos de una pieza que es muy aguda a una que es muy grave, por lo tanto el labio se desenfoca un poco. Entonces trato de mantenerme siempre fresco. Por lo tanto, al aspecto de calentamiento no le doy tanta importancia a la hora de preparar un concurso. Luego ya cuando comienzo a preparar cada obra, escucho, canto mucho lo que tengo que tocar, lo meto bien en mi cabeza, la afinación, la manera de interpretar, conocer muy bien los distintos compositores, qué pedía o qué quería cada compositor a la hora de escribir la obra. Y luego de eso ya viene el paso
posterior al estudio que uno tiene, que es empezar a tocarlo para otros profesores, para otra gente que escuche, que den los consejos. Y ya la última semana es solamente ver los pequeños detalles y descansar para llegar al concurso el día D lo más óptimo posible. Ahora, siempre hay contratiempos. Por ejemplo, el último concurso porque a veces entendemos todos que los concursos queda es la decisión del jurado finalmente. Uno no tiene mucho que tocar ahí. El primer tour quizá ya llega un momento en que uno, uno ya entiende que va a pasar un primer tour, un segundo tour y que probablemente viene la final, entonces hay que enfocarse en eso. Y luego ya queda la suerte de la olla, quién gusta más, quién gusta menos. Aquí en los últimos tiempos han sido bien quisquillosos, esa es la palabra que uso yo para tomar a un trompetista. Entonces, por ejemplo, hay contratiempos como la última vez que hice un concurso en la radio para primer trompeta, fue el año pasado, fines del año pasado. Yo había estado tocando primer trompeta y luego de eso también me llamaron, pero el concurso quedó desierto y el día de había un paro de transporte. Entonces yo tuve que irme caminando de mi casa y me demoré como 3 horas en llegar. El labio ya estaba un poco extraño. Ahora, claro, están siempre esos contratiempos que son al azar. Y uno tiene que saber salir del paso. Es por eso que hay que concentrarse previamente en todo el trabajo que uno da y ponerse en las distintas situaciones. Eso por lo menos es lo que hago yo. Muchas veces me han dado consejos de correr, por ejemplo, un poco antes para sentir la agitación, o, o tocar en frío, llegar y tocar, que fue una vez, por ejemplo, para la Orquesta de Cámara de París, recuerdo, que también participó Gabriel. La orquesta ensaya en una nueva sala de conciertos que se llama la Filarmonía de París, que queda al lado de mi casa. Y como buen trompetista, no, yo no lo voy a incluir a todos, tampoco a los chilenos, no voy a ser tan fome para decir eso, pero llegué tarde, llegué al filo. Y cuando iba, ellos ya me habían llamado antes a tocar, entonces llegué y un minuto antes me empiezan a llamar: Ignacio, el único que falta eres tú. Y llegué, hola, ya me aplaudieron, me molestaron un poco todo, Ignacio, llegaste tarde, sorteo, Ignacio primero. Así que no me quedó otra que tocar en frío. Afortunadamente, bueno, pasé, después pude llegar a la final, pero ese primer momento fue duro y me tocó porque llegué al último y el sorteo es por número. Llegaste último, saqué el número y era el único. Entonces, bueno, son situaciones que se dan y uno hay que estar preparado porque pasa. Pero la preparación previa es lo más importante. Llegar bien, con todo muy aprendido. Yo por lo menos trato de aprender todo de memoria. No, siempre voy con mis partituras, pero trato de aprender de memoria todo para no tener ese contratiempo de se me aparece una notita, algo raro, algo extraño, no darle tanto pensamiento o dedicarle tanto rato a eso en el momento del concurso. Perfecto, Ignacio. Y a la hora del concurso ya hay que tomarse, creo yo, ojalá les sirva a alguno, tomar el tiempo que se necesita para tocar cada hora. O sea, si uno tiene que tomar un vaso de agua, parar, bajar la trompeta, respirar, pensar y tocar. No es llegar, cambiar, tocar. Es un cambio de estilo, es ponerse en la situación real de concierto. Imaginar la gente que está al lado, imaginar el segundo trompeta que va contigo, imaginar el otro solista, el violinista, el oboísta, la persona que va contigo y ponerse en situación. Bueno, no sé si estará bien para usted la respuesta. Pero... Sí, muy bien. Muchas gracias por compartir la experiencia. Una cosa, cuando hacen los concursos, ¿son con cortina cerrada la primera parte o siempre estás con el jurado enfrente tuyo? No en todo
generalmente sí, pero hay veces que es con cortina abierta e inmediatamente te ven, lo ven. Em, ahora, eh, para mí creo que siempre es mejor detrás de una cortina, porque a veces la primera impresión no es siempre la misma. En nuestro caso, por ejemplo, ver un extranjero no es lo mismo que ver un francés que ellos ya se conocen. Bueno, yo ahora llevo otro tiempo aquí, pero eso pesa en algunos momentos. Por lo tanto, para mí siempre ha sido fundamental estar detrás de cortina. Esa primera impresión a veces puede ser, porque sobre todo para un puesto como primer trompeta hay que tener una gran personalidad. Hay que cautivar desde el momento que uno entra a la sala, desde los primeros pasos ya hay que mostrarse como un tipo serio, responsable y seguro, sobre todo, seguro. Que finalmente el trabajo que va a venir después, el que, por eso viene ese tiempo después de prueba y que todo, y ese año, esos 6 meses de prueba, porque hay una adaptación que tiene que ver con los otros trompetistas, por lo tanto esa primera impresión es muy importante. Y sí, claro, se hace generalmente con cortina, pero no siempre. Te voy a hacer otra pregunta. Tú que ya has tenido mucha experiencia escuchando a otros trompetistas, ¿se siente la diferencia entre un, no sé, un ruso, un español, un Sí, sueco, un norteamericano, en sí, su se forma siente de mucho. tocar, en su Claro, sonoridad? claro. Bueno, aquí en Francia se da que generalmente los trompetistas que entran son franceses. Bueno, había un gran trompetista ruso en Bordeaux, estuvo muchos años en Burdeos. Ahora hay un trompetista bielorruso en la Orquesta Nacional de Francia, primer trompeta, pero generalmente son franceses los que entran, justamente por la manera de tocar, por la manera de interpretar. Tenemos claro que los trompetistas americanos tocan un poco más fuerte, un poco más extrovertido, los trompetistas rusos usan un vibrato bien particular, los trompetistas sudamericanos, bueno, los venezolanos, han venido muchos venezolanos acá a participar y muy buenos. Por ejemplo, vino uno de los concursos hace algún tiempo, vino el primer trompeta de la orquesta Simón Bolívar, que es un gran trompetista, me imagino que lo han escuchado, que es buenísimo, y no pasó ni un tour. Estaba un poco frustrado él. También hace poco vino, ustedes lo conocieron, vino Juan Fernando Avendaño, también vino a concursar y tampoco pudo pasar un tour porque la manera de tocar en Francia es muy particular en relación a, bueno, como en todos los lugares, pero se da ese hincapié en la manera de interpretar el instrumento, sobre todo el sonido, más allá del aspecto técnico y el staccato o la manera de tocar, el aspecto de sonido. Sí. ¿El aspecto del sonido tú lo consideras como un aspecto más rico, más depurado, o un aspecto más de típico trompetista que pueda tocar con pilla chica, que es más abierto, más estridente y más brillante? ¿Cuál es la diferencia específica que tú sientes en el sonido? Es un Sí, poco así. más fino, creo yo. Ahora, yo pienso que a nivel mundial se está provocando un cambio en el que yo creo que nosotros, sudamericanos, vamos a ser muy importantes. Creo que para mí, con el comienzo de los venezolanos, que dan esa partida en ese cambio de sonido, bueno, Pacho, los trompetistas de la Orquesta Simón Bolívar, los ensambles que tienen allá, y bueno, nosotros tenemos esa manera de tocar un poco brillante, con un sonido ancho, que yo creo que mundialmente va a ir ganando fuerza en el mundo a nivel de orquesta. Bueno, es la trompeta y además la composición del instrumento que está cambiando tanto. ¿No? Nosotros no usamos instrumentos antiguos como las cuerdas, nosotros permanentemente vamos renovando el material, por lo tanto el sonido inevitablemente va cambiando. No sé si conocen ahora las trompetas de Stomby, por ejemplo, que están haciendo unas trompetas gigantes, Cuatro por lo tanto el pistón. sonido es muy, muy ancho. Y yo creo que ese es el futuro, creo yo. Y creo que se va a transformar en algo más global. Ya no va a ser tan, pienso yo, no va a ser tan diferente en uno o en otro país. Bueno, los españoles también que tienen su manera de tocar. Yo creo que eso, principalmente. Y con respecto a lo que usted me decía, en este momento, claro, es la fineza del sonido.
basándose sobre todo, creo yo, en los últimos años en Maurice André. Perfecto. Bueno, los quería saludar a todos. Más o menos somos 85 personas en Zoom y Facebook, así que muchas gracias por el alcance, por compartir esta entrevista. Y también que nos dejen sus preguntas en Facebook Live, que hay varios compañeros que están ahí pendientes y nos van a pasar las preguntas para hacérselas al maestro Ignacio. La próxima pregunta es, ¿cuál es, que le hizo Roberto Hernández? ¿Cuáles son los límites de edad de los conservatorios en Francia? Normalmente, en el Conservatorio Nacional de París es hasta los 23 años. Y uno cuando postula con 23 años ya está pasado más o menos de la edad ahí. Hay otro conservatorio nacional que son los conservatorios más altos acá, que es hasta 30 años. Después están los conservatorios regionales, que eso ya no tienen un límite de edad escrito, finalmente son 30 años, pero siempre se puede hablar con los profesores, siempre se puede entrar, así que todo depende de dónde quieras y con quién quieras estudiar. Ahí te doy otra pregunta. Después de varios intentos sin el resultado esperado, ¿cómo mantener la motivación y el ánimo para seguir concursando? Eh, eh, Al comienzo fue un poco duro, yo creo que para todos es un poco extraño cuando tenemos expectativas. Yo les contaba en un momento que mi primer concurso, si bien había acá, los premios que entregan acá en los conservatorios son mal o casi bien, bien, muy bien a la unanimidad y muy bien a la unanimidad con felicitación del jurado. Yo los años que estuve acá, todos los años que estuve acá, salvo uno, tuve felicitación del jurado, o sea, tuve el grado más alto. Por lo tanto, cuando fui a mi primer concurso, que yo les contaba que fue en la Suisse Romand, en Ginebra, yo iba con muchas expectativas, pero para los que vienen incorporándose, no pasé ni una etapa. Por lo tanto, sí fue un poco frustrante. Y me costó un poco salir de eso porque no entendía mucho qué había pasado, si había tenido esos resultados en el conservatorio. Pero, pero con el paso del tiempo también he ido recopilando información y sé que para aspirar a un puesto, sobre todo de elite, en el ambiente en el que nosotros nos estamos desarrollando, eh, de tanta historia, de tanta tradición, de buenos trompetistas, de buenos intérpretes, de buenos músicos en general, de grandes artistas en general, eh, hay que tener un proceso. Los mejores trompetistas y los mejores músicos que hay acá, sobre todo en Francia, porque podríamos poner Inglaterra o Alemania, no sé, no tengo claro si en España será así, donde hay muy buena orquesta, hay un poco más, no sé si, no podría decir que es más fácil, pero sí hay más, quizás, apertura de mente a escuchar a otros trompetistas o a otros intérpretes del instrumento. Acá una cosa, se da como un ambiente bien particular, un poco cerrado incluso para mí a veces. Em, por lo tanto, me he dado cuenta que es un proceso y que, bueno, como les contaba, aquí no todos, la mayoría de los grandes trompetistas y de los grandes trompetistas que están primero, segundo, bueno, en las grandes orquestas, han tenido que hacer muchos concursos. Y no estoy hablando de 5 concursos ni de 10 concursos. Estoy hablando de gente que a los 45 concursos recién da el palo al gato y logra entender. Ahora, hay que tener en consideración que aquí nosotros, si bien, por ejemplo, yo llegué a los 23 años, 24 años, era joven, pero estamos hablando que el desarrollo que vienen teniendo ellos lo tienen a partir de 7 6 años. Por lo tanto, en el ambiente que se mueven ya hay mucha más experiencia. Que, por lo tanto, y cuando empiezan a concursar son mucho más jóvenes de lo que empezamos nosotros. Bueno, ahora hay gente más joven, como por ejemplo el hijo de don Cristian Muñoz, de Miguelito que llegó joven, está Javier también, que fue alumno Rodrigo, muy joven también.
que pueden que poco a poco van a ir ganando esa experiencia y pueden ir metiéndose en ese sistema. Pero bueno, son las nuevas generaciones y ahora hay un poco más facilidad para poder viajar de lo que había antes. Eh, por lo tanto, yo creo que sobre todo eso, es guardar no perder el rumbo, seguir con la misma expectativa, apuntar alto, porque se puede, no por un... Además, hay que tener claro que nosotros, si no nos caemos, no podemos aprender, no vamos a aprender nunca. Entonces, tenemos que pasar por esos momentos para poder después salir a flote. Porque si podemos quizá, puede haber alguien por ahí que va a ganar al comienzo, va a ganar un concurso, inmediatamente va a estar en una orquesta, se puede dar, probablemente se va a dar en un futuro, porque chilenos buenos trompetistas hay muchos, por lo tanto creo que eso se puede dar fácilmente en un futuro próximo, pero también probablemente después va a haber alguna vez que vamos a fallar en la orquesta, que vamos a sentirnos muy frustrados porque estamos expuestos a todo el mundo, además una trompeta se entiende por todos lados, una trompeta que se equivoca no es lo mismo que un violín que se equivoca, una trompeta que se equivoca siempre va a notarse mucho, por lo tanto hay que saber mantener esa motivación y estar claro que ese tipo de cosas puede llegar sin duda. Yo mantengo siempre trato de estudiar todos los días y mantenerme bien preparado para lo que venga. Motivación, cuando no resultan las cosas, la motivación siempre tiene que estar. Y la tiene que sacar de uno, no fijarse en el de al lado, en el otro, en cómo le fue al otro. Es un trabajo muy personal, algo de cada uno. Bueno, Esteban Roja nos pregunta por Facebook, ¿cómo estructuras su rutina durante el día? En este momento de mi vida, eh, toco solo una vez al día y hago poco calentamiento y mucho tocar lo que tengo que preparar, las cosas que tengo que preparar, porque generalmente estoy con altos conciertos, no solo de música clásica, también música popular, y entonces estoy bien centrado en eso, trato de, lo mismo que para los concursos, mantenerme lo más fresco posible para poder eh, eh, resistir todo lo que tengo que trabajar y todo el tiempo que tengo que trabajar. Antes, cuando en la época de estudiante, sí tocaba 2 o 3 veces al día y me levantaba muy temprano. Bueno, eso lo continúo a hacer, además que ahora tengo mi hijo, entonces comprenderán que me tengo que levantar obligatoriamente muy temprano. Em, pero antes, claro, dividía en tres y estudiaba en la mañana, en la tarde y un rato en la noche. Siempre y como y la rutina natural, que sea que en la mañana hacía un buen calentamiento, en la tarde trabajaba unas cosas y en la noche hacía otras cosas y después un descalentamiento para estar bien al día siguiente. Ahora con el paso de los años, claro, va cambiando. Además que siempre he sido bien, he tenido una idea de trabajar como a mí me resulte mejor, con mi propio método de trabajo. Trato de no seguir una rutina determinada. Creo que eso es un camino muy personal que cada uno tiene que tener y que cada uno tiene que ver cómo le acomoda, qué resulta bien, qué resulta mal. Hay historias de grandes profesores que le han enseñado a alumnos y que prácticamente le han arruinado sus carreras porque los alumnos han seguido así, pero bueno, pues por eso que uno tiene que seguir lo bueno de cada, o los aspectos que más les sirven. Todos los profesores siempre nos van a aportar, siempre, y todos los trompetistas y todos los colegas siempre nos van a aportar, pero uno tiene que saber diferenciar que está bien, que está mal, y finalmente esa rutina es una cosa muy personal que uno tiene que armar. Ahora en la época de estudiante estaría bien sacarse el mayor provecho, porque después viene la época de que uno comienza a trabajar y el tiempo se acaba, y formar una familia y muchas cosas que van pasando en la vida, que ya el tiempo se va cortando. Hay que aprovechar mucho los momentos, cantar mucho, eso también lo trato de hacer harto cuando, en el transporte, cuando voy moviéndome de un lado para otro, eso es parte fundamental en mi rutina de estudio. Además ahorra mucho tiempo. Cuando hay que preparar cosas difíciles, con muchas notas o, no sé,
el aspecto técnico difícil que a cada uno le parezca, hace muy bien cantar y tener todo acá, antes de enfrentarse a la partitura, perder tiempo y quedar con el labio destrozado. Mejor concentrarse en tenerlo todo acá, después se va a dar solo. Perfecto. Aquí un señor que se llama Pablo Ferrera, Ah, que creo que lo conoce bien, nos pregunta, ¿qué opinas del desarrollo de las orquestas en Chile a nivel profesional? Esto de la perspectiva de las regiones. Desde la perspectiva de las regiones. eh, bueno, creo que con el paso del tiempo se ha dado la posibilidad de que hay muchas orquestas en Chile, hay muchos buenos músicos. eh, Ahora, lamentablemente, los financiamientos ya sabemos cómo funciona todo en Chile, en lo que está pasando ahora, entonces eso se vuelve un poco complicado porque como músico profesional, cuando nos dedicamos a trabajar, es lo que nos va a dar para comer. Por lo tanto, necesitamos buenas condiciones y eso es lo que creo yo, es lo que frena un poco el avance que podría perfectamente tener toda la orquesta en Chile. Perfectamente. Ahora, eh, si algún día se logra tener más claridad en esos aspectos financieros, me imagino que todo va a avanzar mucho mejor porque la calidad de los músicos es muy alta. Además ya han habido muchos encuentros con distintos profesores, ya sabemos que hay gente que ha salido, que está triunfando afuera, como el Matías, que es un gran estandarte, Matías Piñeira, otros músicos más que hay, que sabemos que existen, el violinista que está en Berlín bueno, así infinidad de músicos. Por lo tanto, yo creo que el desarrollo de la orquesta hasta el momento ha sido muy bueno, se ha avanzado, la Orquesta de La Serena, que es de donde yo vengo, bueno, la Orquesta de Copiapó, que es donde mi hermano trabaja, sé que han tenido muy buena avance, la Orquesta Antofagasta, la orquesta que hay en Valdivia, sé que han tenido muy, muy buenos avances. Ahora me imagino que con una mejor financiación todo podría ser más claro. Además nosotros músicos necesitamos estar a gusto donde trabajamos pensando en la música. Somos artistas finalmente, necesitamos tiempo para pensar. Y si tenemos otras cosas en la cabeza antes de llegar a un ensayo y complicaciones de ese tipo, evidentemente se nos va a hacer muy, muy complicado dedicarle todo el tiempo que quisiéramos a nuestro, a nuestro trabajo. Bueno, también nos dice cuál es el régimen de trabajo en tu orquesta, cuántos ensayos tienen a la semana y si desarrollan una actividad de ensamble en paralelo a la labor de orquesta. Eh, Nosotros, a ver, funcionamos, somos una orquesta principalmente de ópera, pero también hacemos repertorio sinfónico. eh, y, y hay un espacio para la música de cámara, pero eso ya es más independiente. Podemos proponer cosas, generalmente se nos pide, dependiendo a comienzo de año, se nos pide tener uno o dos conciertos en el año en el que podamos tocar como ensamble o como quinteto en grupo de cámara, pero no es una obligación, es solamente ellos nos piden que si podemos. Ahora, con todo esto de la pandemia, quizás necesariamente vamos a tener que hacer conciertos más chicos y vamos a tener que dedicarnos más a la música de cámara, porque la gente, el público se va a reducir, la orquesta también, nosotros estuvimos probando ahora y nos van a poner unos paneles por todos lados, por lo tanto quizás se va a volver un poco más eh, común que hagamos música de cámara. Y bueno, el régimen son dos, tres ensayos antes de los conciertos y dependiendo, bueno, de qué tan grande sea la obra que vamos a tocar. Eh, Dependiendo de la ópera o de la sinfonía que tengamos que, que enfrentarnos, ¿no? Pero el trabajo, claro, bueno, y ensayos parciales, como en toda la orquesta. Tenemos que juntarnos, tener nuestros ensayos por sección,
llegar bien, bien al ensayo con la orquesta. Ya son trabajos que se vuelven repetitivos en toda la orquesta, cuando uno a nivel profesional generalmente es así. Eh, tiene que haber una preparación de todo y luego los ensayos normales como en cualquier lado. Sí. Perfecto. Profesor Javier, ¿usted quiere preguntar algo? Y tengo una curiosidad porque en Chile hace tiempo estamos tratando a ver, de hacer que el tema de bandas se desarrolle. Me gustaría preguntarte cómo es en Francia, porque sabemos que en España hay muchas bandas y siempre están al nivel de lo que son las orquestas sinfónicas, y son bandas sinfónicas, tienen salario y la gente puede vivir haciendo música en banda. En Argentina también tenemos el mismo fenómeno aquí al lado. Hay personas que pueden perfectamente hacer su vida laboral como músicos dentro de una banda. Quisiera saber si tú sabes de eso en Francia, si pudiera decir qué pasa aquí en esa Francia. Miren, aquí en Francia, bueno, bueno, primero partir que en Chile se podría tener un gran desarrollo a nivel de bandas, eso está claro, pero lamentablemente de mi parte vuelvo a caer en el tema del financiamiento, que para mi gusto es bien paupérrimo en Chile, no se le da la importancia que corresponde a la cultura. Em, pero bueno, y aquí existen muchas bandas, pero sobre todo desde hace algún tiempo está el fenómeno, no fenómeno, está la posibilidad de tocar en brass band, es un estilo bien diferente. Podrían buscarlo en internet, es una manera bien particular y, y, y se hacen concursos a nivel internacional, hay muchas brass bands, sobre todo en Europa. Creo que en Venezuela también se está trabajando un poco con brass band. No es lo mismo que una banda sinfónica, que una banda como la que estamos, por lo menos yo que estaba acostumbrado a tocar en Chile, tiene un estilo bien particular, se hace solo con instrumentos con cornet, en diferentes tamaños, diferentes cornet, mi bemol, si bemol, flugelhorn, después pasamos a los eufonios, diferentes tipos, y las tubas, y con percusión. Tiene una formación especial, sobre todo yo creo que eso es lo que se da acá. Y claro, también hay financiamiento y también hay las bandas de la Armada, por ejemplo, viven de eso y tienen un gran nivel, un gran nivel. Perfecto. Bueno, Diego Yarzún nos pregunta, ¿cuál crees tú que es la principal diferencia entre tocar música popular versus el mundo clásico en todo su aspecto, nos pone acá? O sea, como contraponer los dos mundos, es lo que está diciendo en realidad. Igual tú haces también un trabajo popular, tú tocas en bandas, te haces un trabajo mucho más de primer trompeta, pero también haces un trabajo clásico de primer trompeta en una orquesta sinfónica. Entonces, ¿cuál es tu visión entre esos dos mundos? Ha sido un trabajo, sobre todo en el último tiempo, porque al comienzo, bueno, la principal, el aspecto más importante que yo aprendí en Francia es el diferenciar los estilos de música. Eh, Recuerdo que cuando estuve trabajando con un profesor que se llama Gerard Boulanger, un día estaba tocando Leyenda, que me imagino que muchos de ustedes conocen, y llegó un momento en que él me dijo, estás tocando como salsa. Y esa vez me hizo pensar, cambiar un poco el chip, fue ese el momento y comencé a trabajar mucho en la diferenciación de los estilos. Ahora, en el aspecto técnico, creo que la técnica de la trompeta es una sola y si logramos dominarla podemos hacer los dos trabajos, pero tiene que ser muy riguroso el trabajo para los dos lados. No solo no solo para la música clásica o para la música popular, dependiendo en qué pasamos la mayor parte del tiempo centrado. Tiene que ser un trabajo bien abierto, por lo tanto hay que dedicarle espacio a los dos tipos de estilos. Ahora, dentro de cada estilo también hay miles de estilos,
Por lo tanto, por eso vuelvo a lo de antes, hay que escuchar mucho, hay que, hay que saber qué compositor estamos tocando en el aspecto popular y en lo clásico, hablo de los dos, en los dos estilos. Eh, la diferencia creo que sobre todo eso. Ahora, bueno, después viene cómo trabajamos, cómo enfocamos nuestro sonido, qué queremos entregar, cómo queremos que nos escuchen, que se nos entienda. Eso ya es un trabajo personal y todos sabemos que evidentemente en cada tipo, en cada estilo tiene que haber un sonido diferente, que principalmente eso creo yo es lo que hace la diferencia, el sonido. Después ya viene un picado o una nota más larga, un tenuto. Eso ya puede venir de la mano, pero sobre todo creo yo el sonido. Un sonido más punzante, un sonido más grueso, un sonido un poco más ligero. Sí, creo que sobre todo eso es mi querido Diego. Hay un amigo, Uber López, creo que es de Perú, ¿no? El amigo Perú. Uber nos está hablando de Facebook y nos pregunta, ¿has tenido alguna mala experiencia en un escenario? Y si es así, ¿cómo lo has superado? Después vienes tú, Sergio. Afortunadamente, no recuerdo haber tenido una mala experiencia en el escenario. Sí hay veces que he quedado un poco no tan conforme con... Bueno, nosotros generalmente nos pasa eso. No quedamos muy conformes, somos muy autocríticos. Em, pero algo así como una mala experiencia, no. Ahora, claro, a la hora de tocar un concierto, ahora en concursos sí me ha pasado. Eh, He tenido algunos percances aquí con mi amigo, con Cristóbal. En el concurso que usted también estuvo, Don Uber. Eh, pero sí he tenido compañeros que han pasado malos momentos y nada, no hay que darle muchas vueltas finalmente. ¿Eh? Son momentos que nos van a llegar a todos. Es como a veces ir caminando, te caí en la calle, tenés que levantarte, tenés que seguir, aunque estés con heridas por todo el cuerpo, hay que seguir nomás. Es lo único que queda. Entonces, en la carrera que vamos a tener, ya optamos por esto, no nos vamos a cambiar de carrera porque nos equivocamos un día tocando un solo. Así que yo creo que hay un momento que se da, que nos tomamos el trago amargo, pero rápidamente tenemos que dar vuelta a la página y se acabó. Además, es parte del progreso, es parte importante. Es parte muy importante darse cuenta que a veces cometemos errores y bueno, tiene que quedar ahí, la próxima vez no nos puede pasar, aprendemos de eso. Generalmente pensamos, generalmente nos pasa, oh, estoy súper bien preparado, preparamos algo y nos equivocamos lo más fácil. Bueno, cosas de ese tipo tenemos que aprenderlas. No podemos darle el paso a estar siempre criticándonos y no, y tomarse, finalmente nosotros tenemos 2 horas de concierto y esas 2 horas hay que disfrutarlas al máximo. Después ya volvemos a ser los mismos mortales de siempre. Así que tenemos que disfrutar pase lo que pase. Como dicen, una raya más al tigre, como decía. Una raya más al tigre. Checho, querido Checho, te escuchamos. Te escucha toda la comunidad trompetística. Queridos amigos, un gusto escucharlos, Peladito, Gabriel, y a todos los que están ahí. Quería hacerte 2 preguntas. Una es si los concursos como los que tú has ido, como concurso Eric Ubier, tienen un límite de edad. Y 2, ¿cómo lo haces con los manejos de los nervios? Si tienes algún tipo de, o a lo mejor cábala, ¿cómo lo haces? Como si sientes nervios a lo mejor el mismo día, horas antes o la misma semana. Eso que eran mis 2 preguntas. En los concursos sí hay un límite, no para todos los concursos, pero bueno, para los concursos solistas hablando, porque orquesta evidentemente no hay un límite. Pero para un concurso solista sí hay generalmente un límite de edad, no en todos, pero generalmente sí. Por ejemplo, ahora luego viene el concurso Maurice André, que es un concurso que personalmente yo estaba esperando hace mucho tiempo, pero como se suspendió el año 2006, que fue el último que ganó Pacho, y ahora lo vuelven a hacer después de 14 años, el límite de edad ya estoy pasado, entonces El límite son 27, perdí. creo.
pero 28. 28. Javierito sabe Em, más. Javierito está ahí. Y con respecto al trabajo de los nervios, en los conciertos en los concursos sí me pongo bien, bueno, principalmente el estudio. Hay que tratar de saber todo, tener todo muy bajo control. Muy bajo control, eso es básico para poder enfrentarse a un concurso no sin tantos nervios. Siempre va a haber una cuota de nerviosismo y por lo tanto yo creo que lo principal es eso, es saber muy bien lo que uno va a tocar, lo que vas a hacer. Entonces, en la preparación previa al concierto o al concurso, hay que ponerse como meta, creo yo, tener muy claro cada cosa que vamos a tocar. Y sobre todo la interpretación que vamos a dar, porque muchas veces dejamos al azar, preparamos el aspecto técnico, nos preocupamos del triple estacato, del doble estacato, y nos preocupamos un poco de la interpretación del instrumento, que finalmente es lo que va a llegar, lo que va a traspasar la frontera. Entonces, yo creo que esa preparación es la que va a marcar el grado de nerviosismo que uno va a tener. Perfecto. Ya yo creo que vamos a tener las últimas preguntas, ya llevamos 1 hora 40, casi 1 hora 40. Ha sido súper lindo estar con ustedes, han quedado muchísimas preguntas como la de Alex Ramírez, que se nos queda, de Mauricio, o sea, de Michael Araneda también. Y hay muchas más, pero queremos darle la palabra a don Luis Campuzano. Ahora, quería Hola a preguntar. todos. Hola, Hola a profesor. todos. Bueno, gratificante ver rostros conocidos y rostros en negro también. No. Oye, tú dijiste al principio, Nacho, que también te gustaba mucho el fútbol. Sabes lo importante que es una preparación antes de entrar a una cancha. ¿Me podrías contar tu experiencia en términos cómo te cuidas tú para no tener lesiones o enfermedades profesionales por no tener buenos hábitos antes de tocar y después de tocar? Gracias. Bueno, tenemos claro que nuestra carrera nos conduce por muchos caminos. La música popular nos puede desviar muchas veces, sobre todo cuando somos jóvenes. Bueno, creo que podemos hacerlo, pienso yo, como queramos, como nos parezca mejor, pero sin duda cuando tenemos la hora de preparar un concierto, ya cuando tomamos esto no tanto como estudiantes, más, bueno, para los estudiantes evidentemente esto va dirigido, si lo pueden pensar antes, mucho mejor, porque ya a la hora de ser profesional evidentemente hay que cuidarse. Yo, por ejemplo, ahora incluso a mí eh, tengo, no sé, tengo algunas mañas, como por ejemplo el hecho de no comer antes de tocar. Eh, bueno, antes, por ejemplo, podía salir a correr antes de un concierto, pero ya no lo puedo hacer porque quedo un poco agitado, me canso muy luego, mi cuerpo me tira un poco y no logro mantener la concentración. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo bien personal, bien personal. Cada uno tiene que saber conocerse. Yo, en mi caso, se ha ido desarrollando de esa manera. Antes tenía mucha energía y podía jugar 10 partidos en el día y después tocar un concierto de solista, pero en este momento de mi vida ya no logro hacerlo. Por lo tanto, creo que es un aspecto bien personal. Ahora, con respecto al deporte y la relación de deporte y música, eh, y sobre todo nosotros como trompetistas o músicos de viento, es algo que nos sirve mucho, nos sirve para regular nuestra respiración. Si ya lo pensamos como algo más profesional, por ejemplo acá el primer trompeta de la Radio Francia, que de verdad es un muy buen trompetista, muy bien catalogado a nivel mundial. Es un tipo que se levanta muchas veces a las 3 4 de la mañana a correr todos los días y después tiene que llegar a las 9 a tocar Mahler. Y el tipo lo hace con una perfección y con una claridad.
Pero claro, todo eso va de la mano también con una buena alimentación, con dormir bien, descansar bien, cuidarse. Y eso ya, por eso digo que es personal, porque eso ya depende de la vida que cada uno tiene, de cómo uno vive cotidianamente. No sé si con eso estará un poco, estará bien la respuesta que te doy, estará bien enfocada, no sé. Sí, está dentro de lo que te estaba consultando, solamente que de repente tú en la orquesta, no sé si te has podido ver que de repente la cuerda hace previo ejercicio antes de que obviamente van a utilizar ciertos músculos que necesitan calentar y cuidar. Un poco me refería a la preparación muscular, no solamente de Sí, lo que tiene que ver nuestra embocadura, perfecto. sino lo que tiene que ver nuestro cuerpo para tomar un instrumento por largos periodos, a pesar de que puede ser un tanto lo que pese el instrumento, Sí, pero al fin y al cabo suma. Eso. sí, ahora sí, perfecto. Bueno, yo personalmente, yo antes de tocar, eh, camino mucho, me hago un poco de masaje, tiro un poco la boca, el hongo mucho en mi cuerpo en general. eh, Trato de calentar mi cuerpo antes de tocar. Y claro, como decís tú, no solamente la embocadura, que es lo que evidentemente tenemos que hacer. No trato de usar mi cuerpo para el esfuerzo físico que viene después. Porque generalmente nosotros como trompetistas es un instrumento muy físico. Ahora, hay veces que tocamos cosas relativamente más fáciles que otras, pero siempre tenemos que estar bien dispuestos y con los pies sobre la tierra. Por lo tanto, sí elongo mucho, sí camino antes, no me pongo a correr como un loco, pero sí antes estoy en el pasillo, caminando, moviéndome, elongando bien mi cuerpo. Y eso lo fui descubriendo con el paso del tiempo. Pero sí, me di cuenta que me sirve y también lo puedo encadenar con la pregunta de Checho antes, porque también me sirve mucho para liberar los nervios, liberar antes. Los nervios generalmente vienen esa última hora, esos 30 minutos antes del concierto, es cuando generalmente están ahí y en ese momento nosotros ya calentamos el instrumento. Por lo tanto, aplico eso que estáis preguntando tú, que es caminar, elongar, un poco de masaje en los labios, apretar un poco, no sé. Claro. Sí lo aplico. Sí. Perfecto. Bueno, esta pregunta me gustaría hacerte a ti. Aprovechando que te tengo al lado, nunca tengo al lado a Ignacio. Bueno, tú sabes que nosotros estamos en el proyecto y todos yo creo que están enterados que queremos hacer una asociación de trompetistas de Chile. Somos tantos y que estamos todos dispersos que podríamos estar juntos y juntos somos mayoría o somos fuerza. Entonces, ¿qué representa para ti pertenecer a un proyecto de una asociación y cuál sería tu mayor aporte en él? Em, bueno, em, primero es un orgullo ser parte de este comienzo porque yo lo veo como eso y me imagino que nosotros que estamos adentro tratando de que todos ustedes se unan, eh, es un orgullo para mí pertenecer y bueno, y ahora siendo entrevistado en la primera entrevista que hacemos para lanzar nuestro grupo o nuestra asociación. em, para mí significa un paso más en nuestro avance como trompetista chileno. No voy a generalizar como músico, pero sí voy a hablar de lo que realmente somos como trompetistas. Porque personalmente creo que hay mucho potencial en Chile, mucho potencial. Hay muy buenos trompetistas. La última vez que fui tuve la oportunidad de escuchar muy buenos trompetistas que van que se nota que tienen un gran camino. Bueno, hay otros que siguen siendo jóvenes, que ya tienen un aspecto profesional ganado y en sus padres. Por ejemplo, podemos nombrar a Cristóbal, que está muy bien en Mendoza y que es un gran trompetista. Eh, entonces, para mí significa que me da la sensación de que esto es un buen inicio para que nos vayamos conociendo, para que nos podamos juntar, para que podamos aprender todos juntos, colaborarnos.
potenciarnos, que eso finalmente es la idea, ¿no? Que nos unamos de norte a sur, que podamos ayudar a los niños que están más lejos, a los jóvenes que están más lejos, que tienen ánimo de estudiar, no solo centrándonos en un estilo de música, no en la música clásica o en la música popular, ¿no? Que abarque todo y que todos crezcamos juntos y que probablemente en algún momento podamos juntarnos y tener un gran encuentro de trompetistas en Chile. Eh, no necesariamente con grandes personalidades internacionales, que seguramente en algún determinado momento lo vamos a hacer, pero sí que entre nosotros y con el potencial que hay nos conozcamos y podemos crecer juntos. Claro, eso sería pues, increíble. Bueno, para ir cerrando, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los trompetistas que vienen empezando, a los que están estudiando en las universidades, a nuestros colegas que vemos, a nuestros profesores que están presentes, Eh, o al público en general, que nos ve por Facebook? los profesores son grandes profesores, por lo tanto yo no podría aportar mucho, creo, a ya la experiencia y a todo lo que nos pueden enseñar, pero sí a los alumnos, a los estudiantes, a los que no son estudiantes, a los que les gusta la, la trompeta y la música y las artes en general, eh, es que perseveren, que disfruten de la música, que no, a la gente que quiera seguir la carrera, que no decaiga, porque nosotros pasamos por momentos que son complicados, vienen las críticas muchas veces, o nosotros mismos somos muy autocríticos y pensamos que no servimos para esto, y no es así, es un camino largo, es un camino que nos va a llevar a estudiar y a prepararnos toda la vida. Los profesores que llevan años tocando los músicos que llevan años tocando en orquesta, que están aquí, lo pueden corroborar, es algo que para que tenemos que estar siempre listos. Por lo tanto, amor por el instrumento, amor por la música, disfrutar, eh, compartir, eh, aportar, ayudar siempre. Sobre todo eso, es querer, tener ganas, no decaer. No vamos a no vamos a ganar millones, no vamos a llegar en un Jaguar o en un helicóptero como Vidal, pero sí podemos disfrutar mucho y tener grandes momentos con nuestra carrera o con la música en general, para no dirigirme solamente a la gente que sigue esto profesionalmente. La música es algo que está hecho para todos y es subjetivo y nadie tiene la verdad en esto. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad que se nos da al conocer un instrumento o un aspecto artístico. Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría compartirles de nuevo nuestros objetivos que dije desde al principio. Los objetivos de nuestro equipo es buscar generar un punto de encuentro, intercambio de información y también entregar las mejores herramientas posibles para facilitar la formación de las nuevas generaciones de trompetistas a lo largo de todo nuestro país. También, uno de nuestros objetivos es promover, desarrollar y apoyar cualquier tipo de iniciativa que favorezca a la comunidad de trompetas. Con esto, para generar la creación de nuevos públicos, necesitamos también de ustedes con el tema de la difusión en su comunidad y redes sociales. Una de nuestras metas es llegar a la mayoría de trompetistas que viven en nuestro país. Para esto, para conocerlos mejor, hemos hecho una encuesta catastro en la cual recopilaremos toda la información para saber sus necesidades y las opiniones de nuestra comunidad. Bueno, acá en el Facebook vamos a dejar el link para que puedan hacer la encuesta a las personas que no lo han hecho. Bueno, y también cualquier persona que quiera puede tener esta información que va a estar libre. Solo tienen que hablar con nosotros y nos la vamos a dar. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Ha sido un momento súper bonito para todos, yo creo.